El Señor no pone ningún tipo de circunstancias en sus hijos como calamidades, como tentaciones, como provocaciones, como pruebas de este tipo. ¿De acuerdo? La palabra dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y allí Satanás lo provocó. La palabra tentar es provocar. ¿Sí? Provocar. Entonces en nuestras vidas pasan circunstancias difíciles. Y muchas, como las de Job, son a causa de nuestros pensamientos. Job dijo: lo que pensé, eso me vino. ¿Cierto que sí? ¿Sabe por qué? Porque Job tenía temor de que le pasara algo a su familia. Yo he podido experimentar en la palabra de que cada vez que yo siento temor por algo, eso pasa. Yo no lo he podido experimentar. Y en nuestras vidas pasamos muchas dificultades a causa de los temores que hay en nuestra vida. Bueno, el Señor en este tiempo me ha permitido entender muchas cosas y no me ha mostrado nada de lo que pasó con mi accidente. No me ha dicho: es que ese accidente era para que tú entendieras. No puede hacerlo. No porque no pueda, sino que ese accidente no tenía propósito. Ya, ese accidente no tiene propósito. Y los accidentes y las enfermedades cumplen propósito, ¿de acuerdo? Dios no utiliza herramientas de las tinieblas para hablarle a sus hijos. ¿Tú sabías eso? Que toda enfermedad es una herramienta de las tinieblas, diabólica, satánica, del diablo, para robarnos la paz, para quitarnos el gozo. Dios no puede utilizar herramientas de las tinieblas para probar a sus hijos. Por lo tanto, un accidente no es provocado por Dios. Y en ese orden de ideas, el Señor no me podía enseñar nada con el accidente. Lo único que pude entender en este tiempo es la grandeza del amor de Dios. Eso sí, gloria a Dios. Con el accidente que tuve, hubiera podido haber quedado quemado todo el cuerpo. Pero Dios no lo permitió. Me dijo una persona, no sé de telas, que gracias a Dios tenía jean, porque si hubiera tenido un drill, se prende el cuerpo y sube con la franela, tierra caliente, uno usa franelas, ¿cierto? Y se prende el cuerpo y se prende la cara y se prende todo. Entonces, de pronto uno no se muera, pero te queda todo quemado. ¿Sí? Luego voy a la ciencia médica y la ciencia médica me reprende y me dice que yo por qué me quedé en casa y no fui a una hospitalización, porque era una quemadura de tercer nivel o de tercer grado, y que las quemaduras de tercer grado no se pueden sanar en casa. Es más, no sanan en casa. Y que las quemaduras de tercer nivel, lo que me dijo la cirujana plástica, como la mía, que es 360 grados en el pie, terminan cerrando el pie y amputándolo. O sea, yo salía regañado cada vez que iba a la consulta, porque me tocaba con un médico nuevo. Salía regañado, claro. Pero siempre mi vida estuvo puesta en las manos del Señor. Yo lo que hice fue creyendo en el Señor, creyendo que era algo pasajero. Me dijeron que era un mes de incapacidad simplemente porque de pronto mi forma de vivir, yo y en mis afanes, yo no necesitaba más incapacidad de un mes, sino que por el contrario, me habría sido 8 días. Cuando me dicen que son 3 meses de incapacidad, pues la cosa queda a otro nivel. Pero lo que quiero decirle con esto es que, sin importar cuál sea la circunstancia, una quemadura de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, un diagnóstico, una patología, cualquier cosa que ocurra,
en la vida de nosotros, Dios tiene cuidado de nosotros y control de todo. Dios no se enoja por lo que pasa. Normalmente, enfermedades, situaciones difíciles en la vida de nosotros a veces ocurren por incredulidad. A veces ocurren por incredulidad. Otras ocurren por circunstancias que debían o que tenían que pasar en ese momento a causa de muchas cosas que uno no sabe qué se está tramando por las tinieblas alrededor. Satanás está buscando a quien devorar. Y nosotros somos los objetivos de ellos, de él. Si él no tiene más oficio. O sea, vago. Está por ahí haciendo nada, mirando a ver los hijos de Dios, quién se descuida para darle el zarpazo. Ellos no tienen un oficio. Y nosotros a veces le damos papá, le damos pie para que él haga ese tipo de cosas en nosotros. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿cierto? Por eso lo evitamos con la palabra. Entonces, hablar de un tema, usted me ve caminando, ya a los 3 meses me paré y me fui a trabajar, ya no quiero más, me paré a caminar, empecé con un caminador, luego empecé un bastón que mi hija me compró, que me duró 8 días porque la terapeuta me dijo debes de caminar. Yo dije voy a caminar, porque no podía caminar. Entonces Dios es bueno, Dios es fiel. Y yo nunca sentí temor de lo que me decían de mi herida, nunca sentí temor. Que eso se demora en sanar, que eso nunca va a sanar, que eso va a quedar con problemas. Yo nunca pensé en eso, lo que dice la ciencia, lo que dice el mundo. Nunca pensé que si la herida se cierra y toma la vena y se cierra la vena, hay que amputarla. Jamás pensé en eso. Porque ese es el engaño de Satanás. Hay muchas verdades y hay muchas realidades, hay muchas formas de ver las cosas. ¿Cuánta gente no le diagnostican cáncer? ¿A cuánta gente la ciencia no llega con una cosa que dice está enfermo de? Eso lo vivimos todos los días, ¿verdad? Bueno, bien. Gloria a Dios. Pero aquí estoy, apoyando esta obra poderosa. Estoy aquí sirviéndole al Señor y dándole gracias a Dios por lo que Dios les ha permitido vivir, tener. Y en medio de esta circunstancia, aparte de todo, que agrava muchas cosas, ¿verdad? Que nos dicen que otra vez se disparó el tema, que la pandemia. Y hay cristianos que nos la pasamos metidos en ese cuento, escuchando todo lo que el mundo dice. Yo quiero que en esta mañana vamos a mirar un pasaje, vamos a hablar hoy, vamos a darle gracias al Señor hoy por la vida que Dios nos ha dado y vamos a tocar un tema que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy, que se llama el miedo, el temor. ¿Sí? El temor, el miedo. Y todo lo que lo provoca y hacia dónde se inclina la balanza relacionada con el miedo, hacia dónde llegan las cosas, hacia dónde se proyecta todo en relación a lo que el mundo dice. De hecho, el mundo le ha puesto hasta utilidad al miedo. ¿De verdad? Le ha puesto utilidad. O sea, es útil y es que para nuestra vida. Sí. Es tanto el engaño que hay en el mundo que en este tiempo que el Señor me ha permitido también aprender a comer, porque hasta eso me ha tocado aprender, me tocó aprender a comer, gracias a la vida de mi esposa que ha estado pendiente de mis alimentos y mi nutrición, con todo lo que se habla y se dice, pues aprendí muchas cosas y ella me decía, es que todo lo que hablan es mentira. Y es algo chistoso. Y este ejemplo les sirve a ustedes porque muchos de ustedes toman leche deslactosada y resulta que es falso, porque lo único que hacen es partir la proteína, pero sigue quedando dentro de la leche. Por eso algunos ni siquiera les hace efecto. Pero lo que venden en la publicidad y en el empaque es falso. Y así como eso hay muchas cosas. El Estado ha hecho fortificar la harina. ¿Para qué la fortifica? Si lo único que hace es perforarte el intestino.
no la fortifique, más bien porque no la prohíbe. ¿Y cuántas panaderías hay en cada esquina? ¿Cuántos sitios de envenenamiento, diría yo, para el cuerpo no hay en cada esquina? Y en ese orden de ideas también Dios nos dejó muchas cosas, porque si no hubiese más, habría que orar para santificar esos alimentos, ¿de acuerdo? Pero la manera que tú miras la palabra y te das cuenta, en Génesis, podemos ver cómo Dios, todo lo que creó era bueno. Y le dijo en el capítulo 1, verso 29, le dio de la comida, Génesis capítulo 1, verso 29, le dijo a la creación, al hombre, comerás vegetales, es decir, serás vegetariano. Y a los animales también, serás vegetariano, le dijo a cada animal, porque ahí aparece el alimento para los animales y para los seres humanos. Bueno, a causa del pecado y de la caída del hombre, entra la muerte, y con la muerte entra la carne. No podemos satanizar la carne ni decir que es mala, porque también nos ayuda. Me dijeron que tenía que comer mucho huevo, mucha carne, mucho pollo, mucho pescado. Amén. Gloria a Dios. La palabra dice en Romanos que el que come para Dios come, y el que no come, pues para Dios no come y da gracias a Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero la sociedad dice, ¿para qué sirve el miedo? ¿Cuántos sufren de miedo aquí? No, de verdad. O sea, no me van a decir mentiras que el Señor conoce el corazón. Si a usted le da miedo una cucaracha, usted sufre de miedo. Si le da miedo el ratón, sufre de miedo. ¿Cuántos sufren aquí de miedo? Las serpientes. Término medio. Serpientes, cucarachas, ratones. Dice, ¿para qué sirve el miedo? Dice la psicología y la mente, dice. Si te preguntas por qué nuestro cerebro permite que sintamos temor, aquí tienes la respuesta. Nos da una serie de cosas. El miedo es probablemente la emoción humana más popular en los últimos tiempos. La más popular es la que todo el mundo tiene, ¿cierto? Y como todo lo popular, pues, si todo el mundo lo hace, está bien. Y nosotros caemos como cristianos en esa dinámica del pensamiento humano. Entonces dice que el miedo es probablemente la emoción humana más popular en los últimos tiempos, sobre todo desde que las redes sociales se convirtieron en nuestro principal medio de comunicación. Compartimos videos y frases sobre el miedo y nos decimos constantemente que no debemos tener miedo. Apostamos por una vida sin miedo, le consideramos nuestro peor enemigo. ¿Qué ocurrirá si el ser humano nunca tuviera miedo? El miedo es una de las emociones más básicas del ser humano, así como de cualquier mamífero. Es una emoción que cumple un papel fundamental. Póngale cuidado. El miedo cumple en el ser humano, dice la ciencia, dicen los estudios filosóficos, sociológicos, psicológicos, que cumple una función: la supervivencia. Yo quedé aterrado cuando estaba leyendo esto. Pero es lo que dice el mundo. Y muchas veces no congeniamos con lo que dice el mundo. ¿Sí? No estamos con el canal ahí de televisión a ver cuántos muertos van, ni por dónde va el crecimiento de la curva de la pandemia. No estamos en eso. ¿Sí? ¿No? Bueno, amén, gloria a Dios, porque ustedes no andan en eso. Ustedes andan en las noticias del cielo, ¿cierto? Gloria a Dios, las noticias del cielo, ¿qué dicen? ¿Qué dijeron esta mañana las noticias del cielo? ¿Qué dijeron las noticias del reino de los cielos? ¿Qué dicen? Que tenemos posesión en Cristo. Que hay muchos ángeles que acabaron de salir del cielo, bajaron a guardarnos en todos nuestros caminos, porque caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. ¿Esa noticia no la sabías? Ahí salió por YouTube, en las redes sociales. ¿No las viste? Tampoco, pastor.
No, ahí está el chisme de la amiga, ahí está el chisme de los reyes de Inglaterra, ahí está si faca o no, si faca o sí, pero eso no está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué función cumple el miedo según la ciencia? La supervivencia. ¿Qué pasaría si viviéramos sin miedo? O sea, cuando tú lees todos los artículos, a mí me encanta. Yo siento pena ajena, yo no sé qué siento cuando yo escucho la ciencia hablar. ¿Qué pasaría si viviéramos sin miedo? Solo existe una posibilidad: moriríamos. Estoy hablándole de un artículo escrito por la ciencia, por psicólogos que han estudiado el comportamiento humano toda su vida. ¿Y por qué traigo este mensaje hoy? Porque es que hoy los miedos son en todo, por todo y para todo. Pues no ve. Y estos son estudios clínicos, y te voy a decir, yo no estoy diciendo que no sea verdad. Yo no estoy diciendo que lo que ellos están diciendo no sea real en el mundo de las tinieblas. Es lo real. Eso es un estudio comprobado. Eso es un estudio comprobado. Y sus sistemas de comprobación son grandes, son muchísimos, son altos. O sea, ellos no utilizan cualquier herramienta. Son tesis de grandes pensadores y no son de este país, son de fuera del país, pues para darle más credibilidad. Solo existe una posibilidad. ¿Qué pasaría si viviéramos sin miedo? Moriríamos. Sin miedo viviríamos de forma tan temeraria que pondríamos en peligro nuestra vida y moriríamos a los pocos días de no tener miedo. El miedo tiene una utilidad muy importante en nuestra vida. Nuestro gran problema con el miedo es que convivimos con miedos disfuncionales. Yo no le voy a seguir explicando toda esta basura, pero esa noticia es la del mundo. Ahora yo le voy a contar la noticia de mi Señor Jesucristo, de todo lo que mi Señor Jesucristo ha definido, de lo que implica el tema del miedo. El miedo, al igual que el amor, el amar y la felicidad, es una decisión. ¿Sí? Es una decisión. Tú decides amar o decides no amar. Tú decides vivir o no decides vivir. Tú decides la felicidad o no. Aunque el amor tiene una condición diferente, y ya la hemos hablado. Recuerda que nosotros decidimos amar si el Espíritu de Dios ha puesto el amor en nosotros. Dios puso el Espíritu en tu vida, amén, y Él, a través de la palabra de Dios, nos llenó con su amor. El Espíritu Santo vino y derramó, dice la palabra, derramó en nuestros corazones el amor de Dios. Y una vez el amor de Dios en nuestros corazones derramado en nuestro espíritu, dice que lo faculta para poder amar a Dios. Es decir, lo equipa. Nuestro espíritu queda equipado con el amor de Dios para ahí sí poder amar a Dios. El amor a Dios no es decir que yo lo amo. No, yo debo entender, debo de vivir lo que es el amor de Dios. El amor de Dios es de las cosas que más escasean en el pueblo de Dios. El amor hacia Dios, a Dios, es lo que más escasea. ¿De acuerdo? Es lo que más escaso está. ¿Sí? Si no, hoy no tendríamos un servicio. Hoy tendríamos 4. Porque hay capacidad para hacer 4 servicios. Pero no haríamos uno. Hoy muchos están cuidando su vida a causa del temor. Bueno, ¿qué es el miedo? El miedo, al igual que la felicidad, ya dijimos, es una decisión. Pero eso es una definición.
Eso es una definición de lo que la gente entiende por eso. Pero si miramos en el libro de Salmos, capítulo 56, verso 3, hablar del miedo, de lo que el Señor permitió en la vida de David. David exclama y habla del miedo en su vida. Recordemos, la gracia del Señor no estaba manifiesta en ese tiempo para entender lo que era el miedo, pero él habla acerca de eso y él clama a Dios para que le libre de sus temores. Hoy lo que tenemos que entender es que no tenemos que clamar a Dios para que nos libre del miedo. Hoy tenemos que decidir creer en la palabra de Dios para que cualquier estructura confusa de la realidad del mundo no se haga en nosotros una verdad, que es lo peligroso. Dice Romanos capítulo 8, verso 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Bueno, entonces mire a dónde concuerda, porque les estaba hablando del artículo de psicología del mundo, a lo que dice la palabra. Romanos capítulo 8, verso 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. O sea que el miedo, ¿qué es? Es una esclavitud. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuántos temores has visto y se han manifestado en tu vida? El temor anda con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo camina hacia alrededor tuyo. Está esa mentira del diablo que es el miedo, el temor. Dice Wikipedia, como traducción, de que es una sensación de angustia, de sentimiento de desconfianza. ¿Tú sabes qué es la confianza? Confianza es el mismo sinónimo de creer. ¿De acuerdo? Cuando tú pides la traducción en griego de lo que significa creer, allí te sale confiar. ¿Sí? Entonces, desconfianza es un sinónimo de incredulidad, de no creer. Y es un sentimiento de incredulidad que impulsa a creer lo contrario, de que se incurrirá en hechos contrarios a lo que se desea. La mayor arma que utiliza Satanás para que tú vayas en contra de la palabra es el miedo. ¿Sabes que a ti no te dicen que el miedo es pecado? Y el miedo debería ser un pecado. Dentro de los 10 mandamientos, no temerás. Bueno, el Señor Dios el Padre no lo dejó ahí. Yo no puedo decir que debiera estar, porque es en la realidad de Dios. Dios estipuló cómo estaba diseñado toda su obra. Pero tener miedo se asimila a la incredulidad. Y recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios, dice el Señor, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. En el libro de Marcos, capítulo 11, verso 23, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres, orando, creed que lo recibieres, os vendrá. Pero quiero hablarte un poco de este tema en esta mañana. Y es que nosotros a veces oramos por protección, ¿cierto que sí? ¿Cuántos han orado por protección? Señor, guárdanos. Señor, protégenos, ¿cierto que sí? Todos. Señor, guarda a mis hijos. Señor, guarda a mis hijas, guarda a mi esposa. O sea que tú crees que el Señor, con base en este texto bíblico, Él va a actuar para traer protección a tu vida, ¿cierto que sí? Es lo que nosotros creemos, ¿cierto? Esa es nuestra forma de pensar de lo que es Dios para nosotros. Bueno, te va a dar la verdad de Dios para tu vida. Dios no empieza a protegerte cuando tú se lo pides.
Dios no empieza a protegerte cuando tú le dices, Dios, protégeme. Entonces Dios dice, ay, me voy a proteger a César. ¿O sí? Entonces ella está orando en la mañana, Señor, yo te pido que ahora que voy a salir, yo te lo pido, tú me protejas mi entrar y mi salir desde ahora y para siempre. La palabra no dice que ore para que Dios te proteja tu entrada y tu salida. Dice que Él te protegerá. Él protegerá tu entrada y tu salida. Y ahí, en esa conjugación del verbo, en tiempo futuro, lo que te está diciendo es que siempre habrá una protección para tu vida. Y Dios no te va a proteger porque tú se lo pides. Dios no te va a sanar porque tú se lo pides. Dios no te va a ayudar porque tú se lo pides. Así la palabra diga que todo lo que pidieres orando lo recibiréis. Ahí tiene otro contexto, porque Dios ya lo hizo. Es lo que dice la palabra. Él ya lo hizo todo por ti, porque la gracia lo hizo todo para ti. Ya te dio protección. ¿Sabe por qué Job todas las mañanas se levantaba a hacer sacrificio de protección para su familia? Porque él sabía que la familia se estaba portando mal. Y él pensaba que con hacer eso, porque él tenía temor de que algo viniera sobre su familia a causa del pecado. ¿Cuántas veces nos sentimos temor cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada? Y sentimos temor de que el Señor venga a reprendernos. ¿Solo yo? Todos sentimos ese temor. Eso es falso. Eso es un miedo equivocado. No deberíamos sentir temor, porque es que Él ya te vistió con su justicia, dice la palabra. Tus pecados han sido perdonados. Ahora, tus comportamientos tienen que ser cambiados en la medida que tú recibes de la palabra para mejorar tu comportamiento de vida. No eres salvo por cómo te comportas. Escucha, no eres salvo por cómo te comportas, eres salvo por la gracia de Jesucristo. Entonces el sacrificio de la cruz no tendría valor. Si tú piensas que si te portas bien, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, Dios te va a salvar, estás mal, estás en incredulidad. Porque la gracia del Señor Jesucristo es que todo es un regalo inmerecido de Dios sobre sus hijos. O sea que me puedo portar mal, es un problema, pórtese como quiera, es un problema. Yo le digo a la gente, si tú todo lo que has recibido de la palabra, si tú toda la capacitación que has recibido te llega a pensar que por ese pasaje te puedes portar como quieras, es tu problema y yo no te voy a enseñar cómo portarte. Eso te lo enseña la palabra. Yo creo que venir a la iglesia, recibir la palabra, recibir las enseñanzas te debe de enseñar lo que es la verdad de Dios. Que me puedo portar como quiera, eso es un pensamiento necio. Necio, dice el Señor, necio. Porque a veces somos necios. Cuando nosotros andamos en temor, somos necios. Necios. La palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, que si tú tienes temores, es porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en ti. Bien. Dios no empieza a protegerte cuando tú se lo pides, no. Dios no se mueve por tus oraciones. ¿Usted se imagina que Dios se moviera por nuestras oraciones? ¿Qué Dios es ese? Dios todo lo hizo. Él todo lo sujetó a su deidad, a su gloria. Ya está hecho. Solo tienes que creer para recibirlo. La fe es el instrumento que Dios dejó para que todas las promesas que Él dejó para nuestras vidas las puedas recibir. La fe es esa antena
en donde tú recibes la señal de los mensajes que vienen del reino de los cielos. Ahora les voy a mostrar lo que dice la palabra. Tu fe es tu fe cuando oras, lo que proporciona las cosas que pides. Entonces, tantas que hemos pedido, ¿por qué no han llegado? Si es por orar, si es orando, ¿por qué no están? ¿Cuántos hemos tenido padecimientos de enfermedad? Yo, al otro día de haberme quemado mi pata, ya estaba pidiendo el milagro. Y por pedirlo no lo recibí, porque el milagro ya estaba hecho. Yo me fui por la esquina que no era. Sí, es lo que estamos equivocados en la forma como nos acercamos a Dios. Por eso siempre les he dicho, primero, la llenura del Espíritu Santo no es que tantas lenguas hables, no es que tantas horas de oración pases, ni cuánta lectura de la Biblia hagas, es cuánta palabra de Dios, dichos de su boca, ley de Jehová, estén en tu espíritu. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Las lenguas es el resultado de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Las lenguas es el resultado de lo que Dios ha hecho a través de la palabra en tu vida. Estaba hablando con alguien acerca de las lenguas, porque estábamos hablando de las lenguas. Y las lenguas que el Señor profirió de Pentecostés no eran angelicales, ¿sabías? Eran locales. Dice que medas, persas se acercaron a tatareo de todos los que estaban ahí y se asombraron de cómo hablaban sus idiomas. Genial, ¿no? Que yo aquí comience a hablar en lenguas y llegue un croata y empiece a escuchar lo que yo estoy diciendo. ¿No? Gloria a Dios. A veces se escuchan unas lenguas. Gloria a Dios. Es tu fe lo que accede a las promesas de Dios. No son tus oraciones, es tu creer. Tú debes orar porque es parte de una comunión íntima con el Señor. Es parte de nuestra comunión íntima. La oración nos lleva a momentos de intimidad. La oración y el estudio de la palabra nos lleva a esos momentos propicios de que tu corazón se llene, la llenura del Espíritu Santo. Pero es la fe, es el creer, el que te permite acceder a los beneficios de las promesas del reino. Es tu creer. Yo se los he repetido 50,000 veces en este tiempo. En el infierno no hay pecadores, hay incrédulos. Incrédulos. La palabra dice que el que creyere, ¿qué pasa? Será salvo. No el que no peque. ¿Usted sabía que hay personas en el mundo que son muy correctas, pero que al mismo tiempo dicen que no necesitan de un Dios para vivir en la tierra correctamente? Muchos. Por eso el infierno no está lleno de pecadores, sino de incrédulos. Porque el que no creyó, ¿qué pasa? Se fue a condenación. Bien. Es tu fe la que accede a las promesas de Dios. La palabra dice: creyendo lo recibiréis. Creyendo lo recibiréis. El temor es creer que Dios no ha hecho nada. Ese es el temor. El temor que tenemos de que nuestro hogar se va a acabar porque vemos problemas y problemas y problemas. El temor que tenemos es porque creemos que Dios no ha hecho nada en nuestras vidas y en nuestro hogar. El temor que tenemos de que vamos a morir de una enfermedad es porque creemos que Dios no hizo nada. O sea, Cristo en la cruz del Calvario para ti no hizo nada, porque tú no estás creyendo en lo que Él hizo.
No, tú puedes caminar como quieras, porque es que el evangelio es amplio. Me he dado cuenta en este tiempo. Me puse a estudiar tendencias del cristianismo. Casi no acabo. Tendencias de los cristianos. No, ni para qué les cuento. Filosofías baratas, paganas, filosofías humanistas. Hoy el cristiano quiere llevar su propio cristianismo, su propio evangelio. Por eso Pablo tenía revelado cuando dijo un falso evangelio, otro evangelio. Pero Pablo habló de eso, estamos hablando hace más de 2000 años. Dice que Pablo vino 50 años después de que Cristo hubiera muerto. Más o menos son como 30, 50 años después de la muerte de Cristo. La fe es la que hace que tú puedas recibir las cosas. La fe no hace que Dios haga las cosas. ¿Puedes entender eso? Creer en la palabra de Dios es tu fe. La fe está relacionada con creer en toda la obra redentora, en toda la vida de Dios. La palabra fe en hebreo tiene que ver con el creer, pero el creer en la divinidad. Por eso la palabra fe no se habla cuando alguien le está diciendo, el juez allá acusando al reo dice, ¿usted tiene fe en la justicia colombiana? No le dice tiene fe. ¿Usted cree en la justicia colombiana? Le dice. Porque la palabra fe se utiliza para lo divino y la exaltación de lo que es la potencia de la obra de Dios. Pero tú con la fe no haces que Dios haga las cosas tampoco. Está confundido, ¿cierto? Con tu fe tú accedes a lo que Dios ha hecho. Es diferente. Tú no oras para que Dios haga algo en tu vida. Tú oras para que el Señor te dé la sabiduría y te dé el conocimiento de su Espíritu para que tú puedas acceder a lo que Él ya hizo. La sanidad ya está hecha, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La sanidad está hecha. La prosperidad de Dios está hecha para sus hijos. La paz está hecha. El gozo está hecho. Tú lo único que tienes que hacer es creer para acceder a ese nivel. Pero nuestras oraciones se enfocan por otro lado. La Biblia dice, creyendo lo recibiréis. Dios determinó protegerte. Dios determinó ayudarte. Dios no dice, está orando Blanca, puede ir a ayudarme, porque está orando. Señor, ayúdame. Queda mirando el Padre al Espíritu Santo y a Jesucristo y le dice, ¿qué? ¿Le hago una mano a César allá abajo? No, esperémoslo. Esperémoslo que coja cañaria, que pase un momento ahí de tribulación, esperémoslo para que él como que sienta que como que la cosa tiene, como que hay que valorar las vainas, esperémoslo a ver, como uno cuando está esperando un milagro, cuando está esperando que haya algo en nuestra vida, eso se demora, ¿cierto? Y se demora, y dice, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Ay, no, pues es que el Espíritu Santo está ahí con Jesucristo y el Padre, mirando hacia abajo, y César, ¿es de dónde? Ah, es colombiano. Ah, bueno, esperémoslo a ver un poquito. No. Dios dice en su palabra que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho, escuchen, y que si no existiere, Él lo hará por nosotros. La primera parte es bíblica, la segunda parte es del trono de la gracia. Lo que quiere decir es que si no existiere, lo creará para nosotros. Todo lo que pides al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Pero lo que se está tratando de decir el Espíritu allí es que todo está hecho y lo que no existiere, Él lo hará para ti. Es una traducción del hebreo. Todo está hecho. Todo lo que pidieres, Él lo hará.
porque es que ya lo hizo. O sea, tú no puedes pedir, Señor, sáname, cuando la sanidad en Cristo es una verdad. Dios no miente, es una verdad. Ya estás sano. Y entonces, creo que tu fe, tu creer, te está jugando una mala partida. O te estás siguiendo por el camino equivocado. Es lo que hay que evaluarlo en el Señor. Porque muchos creen y reciben, ¿o no? ¿No les ha pasado? Que uno dice, no, pero es que pidió y le llegó de una. No, es un nivel de creer. Oiga, pero ¿por qué el Señor? Yo no sé, es como si yo no sé, a mí no me responde. Y estando en mi lecho de pata para lo alto, yo le dije al Señor, estas señales seguirán a los que creen. Entonces yo no creo. Me dice, revisa tu creer. El temor es creer que Dios no ha hecho nada. La sanidad, la protección, la prosperidad, la salvación ya está en el mundo. ¿Cuántos creen, tienen miedo y dudan de su salvación? Es porque no han creído en la obra redentora de Cristo. La iglesia está dividida en dos: en los que creen que son salvos por la gracia de Jesucristo y en los que creen que son salvos por la gracia de Jesucristo, pero que toca portarse bien. Deciden dónde quieres estar. Yo con esto no te estoy diciendo que los primeros se portan como se les da la gana. No. Yo lo que les estoy diciendo es que los primeros es que alcanzan. Yo lo que estoy diciendo es que los primeros han creído que Dios no los va a juzgar por sus errores, sino que Dios los ama tanto que los vistió de su justicia. Ya lo vamos a ver. La fe no hace que Dios haga las cosas. La fe es el mecanismo o la antena mediante Dios que Dios nos dio para recibir las cosas creadas para nosotros. Si tu señal está... ¿Se acuerdan de los radios? A mí me encantan esos radios viejos que buscando la señal, y uno llegaba al dial, en el dial, ahí, sintonizando, ¿cierto? Yo sé que los muchachos que están jóvenes no tienen ni idea qué es eso. Pero digan a su papá y a su mamá que les enseñen, vayan a la plaza, allá a la Plaza España o al Mercado de las Pulgas, y que miren un radio de dial, ¿cierto? Bueno, de pronto en los carros hay algunos que todavía tienen la barrita del dial. Pues, cuando comienza a hablar, ahí a veces el radio comienza a hablar. Claro, sí, bueno, claro. No, sí, que todo está perfecto. Está desintonizado, decimos, ¿cierto que sí? Ok, estaba sintonizado. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar con calmita la forma de poderlo llevar al punto. ¿Qué significa? Tú tienes que tener esa antena, que es tu fe, muy bien puesta. Otro ejemplo, ¿les ha pasado con DirecTV? DirecTV tiene una forma para recibir mejor la señal. Si la antena se corre, se va la señal. La antena está así puesta siempre. Y usted ve todas las antenas de las casas así hacia allá, porque es que la señal del satélite en ese sector viene por ahí. Si se corre, la señal se pierde. Entonces, ¿cómo está tu antena de la fe? Para que toda la verdad de Dios esté entrando a tu vida. Verdad para sanidad, verdad para prosperidad, verdad para libre de toda atadura de las tinieblas, verdad para no tener miedo. O de pronto se le cruzó el dial con psicología del mundo, noticias del mundo. Epidemia mata a más de 2 millones en un pueblo, quedó solo uno.
Porque la gente del mundo, ¿por qué la gente del mundo tiene miedo a morir? ¿Usted se ha preguntado esto? ¿Usted no se ha dado cuenta? Que la gente que no es cristiana tiene miedo a morir. Terrible, ¿no? ¿Saben por qué? Hebreos capítulo 2, verso 14. Vamos a leer. Dice así, Hebreos 2, 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Cristo, también participó con nosotros de carne y sangre. ¿Sí? Él también participó de lo mismo. Dice que para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Sí? Por medio de la muerte, Él tenía que morir para destruir al diablo. Ya está destruido. Esto es al diablo. Y librarnos a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Los que tienen temor a la muerte están sujetos a servidumbre. Recuerden que dice la palabra, Jesucristo decía que el que quiera preservar su vida, la perderá. Y el que quiera perderla, la hallará. El temor a perder la vida, el temor a la muerte, te hace esclavo de todos los temores habidos y por haber. O sea, pastor, que no tenemos por qué tenerle temor a si nos morimos o no. Pastor, parece que usted como que no ama su vida. No, eso es otra cosa. Amo la vida que Dios me ha dado. Amo la posibilidad de conocer todo lo que Dios con mis ojos naturales me ha permitido vivir. Tener una familia, tener la vida bios, que es la vida humana. Pero para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Usted se imagina que la muerte para un ser humano sea una ganancia? Eso es un concepto de dejar el miedo a un lado y entender qué significa que el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia? Porque él sabía que la muerte ya no tenía el poder y el dominio que tenía antes de Cristo. Y que ahora la muerte solamente era un vehículo mediante el cual, es más, según la palabra, ya ni siquiera morimos, sino que dormimos. Entramos en un sueño profundo para esperar la venida del Señor Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. A veces nos atamos a la vida y sentimos temor por la muerte. La palabra dice que Cristo, por medio de la muerte, sufrió todo lo que la muerte haría por nosotros. Y Él le quitó el poder al diablo y tomó, Él es el dueño de la vida y de la muerte, dice el Señor. Y nos libra a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servir. Entonces, uno de los amos de nuestra vida en la tierra es el temor, es el miedo. Nos volvemos esclavos a él. Mira, no crecemos por temor a hacer un negocio. Hoy no salimos por temor a que nos contagiemos. ¡Qué locura! Temor a contagiarnos. Temor a que nos enfermemos. O sea, yo respeto su creer, pero no lo comparto. En la medida de lo que Dios ha hecho por usted en la cruz del Calvario, lo que ya está hecho, que usted no lo pueda vivir. Y que usted siga sujeto a la ciencia,
usted siga sujeto a lo que están diciendo en el mundo secular, de lo que es o de lo que no es. De aquí hay muchas personas que científicamente diagnosticaron que tuvieron COVID. Aquí en el recinto. Y han muerto más, murieron más en la Segunda Guerra Mundial que lo que han muerto por esta pandemia. Ahora, yo no quiero hablar del tema de la muerte como el principio de terror y de miedo de la sociedad hoy, de la civilización hoy. Yo quiero hablar de lo que Dios hizo por nosotros. Pablo describe a Timoteo y le dice en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versos 5 al 7, él le dice que trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en él, la cual habitó primero en su madre, en su abuela Loida y en su madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, le dice Pablo a Timoteo, de esa fe no fingida, esa fe que te hace declarar y vivir lo que declaras. Si yo no creo a Dios, pero estoy aquí detrás de no se me acerque. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de esa fe que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por la fe en la palabra es que tú puedes reprender el espíritu de temor. Por la fe en lo que Dios ha dicho es que todo miedo tú lo puedes alejar de tu vida. Mire, ¿cuántas personas no tienen miedo al fracaso? Mire, ¿cuántas personas no tienen miedo a la ruina, a la pobreza? ¿Cuántas personas no tienen miedo a las enfermedades, a morir? El miedo dicho psicológico, por eso les puse esa investigación de la psicología moderna y del mundo, que hoy el miedo para nosotros debe de ser parte de nuestra vida porque es un método de supervivencia, porque si no tuviéramos miedo moriríamos. Es decir, por tu miedo al COVID, a que no te contagies, es que hoy estás sano, lo que dice la ciencia. Y tú no creíste, porque por miedo te metiste en tu casa y nunca más volviste a salir. Lo respeto, pero no lo comparto. Se va a acabar la vida. Y si esta pandemia dura 20 años, no vas a volver a ver la luz del día. No sé, es tu creer. Pero le dice el apóstol Pablo y le habla a Timoteo. Porque Timoteo tenía unos cabitos sueltos. Pero al mismo tiempo también demostró ser un hombre fiel, vividor de la verdad. Vividor que vivía la verdad en fe. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo, la cual habitó primero en tu abuela y luego en tu mamá, y hoy seguro que en ti también, le decía Pablo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, el fuego de la fe y de lo que el Señor le dio a él. Recuerden que Timoteo salió a predicar la palabra. Timoteo era un evangelista, era un predicador. Y dice, ¿por qué no? Dice, aviva el don que hay en ti por la imposición de mis manos, le dice él, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cuántos espíritus hay aquí de cobardía? ¿Hay cobardía en tu vida? ¿Sí? ¿Hay cobardía en tu vida? ¿Hay cobardía en tu vida? ¿Espíritu de cobardía? ¿Sí? Pues vamos a anularlo en el nombre de Jesús. Porque la palabra dice que Dios no nos ha puesto en nosotros espíritu de cobardía ni de temor. Mire, te lo vengo diciendo y te lo voy a volver a repetir. Tú no te mueres de ninguna enfermedad.
Tú te mueres el día, tú te vas para la eternidad el día que Dios lo decida. ¿Sabe qué pasa cuando uno a veces está en enfermedad? Cuando uno tiene alguna congoja, cuando hay algún problema, es porque algo de nuestra fe está fallando en creer para recibir lo que Dios ya dijo para ti. Y por eso Dios no se pone bravo, ni por eso te va a condenar. No, es verdad. Dios no se pone bravo porque te llegan congojas, porque tu cuerpo débil y frágil, por todo el problema del deterioro de la humanidad, se contamina, se contagia. Ese cuerpo se ha transformado. Dios por eso no te va a condenar ni está bravo contigo, pero podrías estar mejor, porque puede ser que tu antena no está puesta en el lado que es y estás creyendo otras cosas. Esa es tu decisión. Si tú decides creer lo contrario de lo que la palabra dice, pero Dios quiere hacerlo para ti. ¿Cómo entra el miedo a tu vida? Cuando ves y escuchas las cosas del mundo, cuando tú escoges que tu vida la vas a vivir a tu manera, creyendo lo que te digan y viviendo como tú quieres, obedeciendo lo que dicen y no lo que la palabra dice. Ahora, que se han muerto pastores, sí se han muerto. Algunos de COVID, sí. He visto muchísima gente, parientes, que se han muerto 3 y 4 hermanos, que se han muerto papá, mamá y 2 hermanos y quedaron 2 vivos a causa disque del COVID. También conozco que a muchos les han echado la culpa de COVID y que no todo es COVID. Es que no estoy diciendo que mañana, que tenga el Señor predestinado para mí morir mañana, y que en el momento que el Señor vino por mi vida yo tuviera COVID. Eso no lo puedo negar. Que el momento que alguna persona estuviera pasando por una dificultad de cáncer o de alguna de esas enfermedades que realmente son una mentira del diablo, pero que a veces nosotros abrimos la puerta para que ocurran, o que a veces ocurren porque como le pasó a Job, Satanás vino a matar, robar y destruir. Entonces en ese momento mi vida parte del Señor. Pero los casos que he conocido de partida para el Señor, los he conocido como la típica enfermedad antigua de muerte natural, la que hoy la ciencia habla de infarto agudo al miocardio. Fue un infarto. Y comienzan a buscar, era que comía mucha grasa, era que no hacía deporte, era que fumaba o era que no sé qué. Le buscan todas las cosas. Pero hay siervos del Señor que han partido a la eternidad, han muerto de muerte natural, es decir, infarto. Lo que la ciencia le llamaba un infarto, lo que antiguamente le llamábamos muerte natural. Hace 2 meses partió un hombre amado. Y me di cuenta hasta ayer que hace 2 meses se había muerto. Un gran maestro de la palabra de Dios, un hombre de gracia y de fe. Yo nunca había llorado por nadie en su muerte. Y mi hija me vio llorar por ese hombre, que ni siquiera tuve la oportunidad de conocerlo. Y él hablaba de esto. Hablaba de la muerte. Y alguien decía, a los cielos y a la tierra las llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendencias. Estaba diciendo el Señor en el libro de Deuteronomio a Moisés. Dios ya hizo todo para que nosotros vivamos las cosas del Dios que tenemos que vivir. Si pasas a algún valle de sombra de muerte, Dios no se molesta porque lo pases. No, al contrario, Él te ayuda para que lo logres pasar.
Si estás padeciendo circunstancias difíciles, claro que sí, Él te ayuda para que tú no lo dejes pasar. Pero tu temor no está en lo que vaya a pasar. Ahí está lo que llamaba Job, lo que temió, eso me vino. Una persona se enferma y tiene temor a morirse por la enfermedad, se muere por la enfermedad. ¿Sí? Y mi gran amigo y maestro que se murió, no murió de COVID, murió de muerte natural. Mi gran amigo y pastor de Zipaquirá estuvo en la UCI y le creyó al Señor y de ahí lo sacó. O sea, es la gracia del Señor Jesucristo. Quiero terminar. Dice, y que yo quiero compartir este pasaje de la palabra en el libro de Isaías, capítulo 54. ¿Lo han leído? Isaías 54 es hermoso, te lo voy a mostrar. Vamos a leerlo rápidamente. Pues no tan rápido porque siempre tiene solo 17 versículos. Ya. El amor eterno de Dios hacia Israel. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ya ustedes saben a qué se refería el Señor aquí. ¿Recuerdan a Raquel y a Lea? Son más hijos los de Lea que los de Raquel. ¿Sí o no? ¿Lo han leído? Ok. Raquel la amada, Lea la desamparada. Bueno, porque de la descendencia, por Lea es la genealogía. Lea la de bendición. Lea la mujer que agradó a Dios. Pero la historia de amor que leemos en la Biblia es Raquel. La historia de amor de un hombre que no entendía la gracia y que se iba por la disca, mientras que una mujer de Dios como Lea, que entendió quién era su príncipe de los cielos, por eso sufrió vituperio y reclamó finalmente lo que era de ella en la promesa de Dios. Mientras Raquel reclamaba emociones, Lea reclamaba vida del espíritu. Bueno, cada quien piensa y vive por ti. Dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escaso, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Por esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartarán de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiro te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Iglesia, con la justicia de Dios eres adornada. Por eso el pecado no se enseñorea de ti, y por eso el temor tiene que huir de tu vida.
Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás y de temor, porque no se acercará a ti. Escuche, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, te dice el Señor. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado el destruidor para destruir. Nunca arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá levantarse contra ti? ¿Qué podrá venir contra ti? Planearán contra ti. Satanás planeará contra ti herirte o ahollarte. Satanás planeará contra ti muchas cosas, pero el Señor dice que planearon, pero lo hicieron sin Él. ¿Qué significa? Si alguno conspirare contra ti, cuando habla de alguno, habla de la conspiración diabólica y satánica que hace Satanás sobre la iglesia, lo hará sin mí. A veces decimos, hubo un problema en la iglesia, hubo una división, el Señor sabe cómo hace sus cosas. Falso. Las conspiraciones diabólicas y satánicas, ahí no está Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida, hay conspiraciones diabólicas para atentar contra la vida de sus hijos. Ahí no está Dios. La hicieron sin mí. No la atribuyamos a Dios cosas que Dios no ha hecho, ni ha dado permiso siquiera de hacer. Porque Satanás obra con engaño, porque es su estrategia. Él es el engañador. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Amén, ¿no? Yo he creado al destruidor para destruir. La palabra dice que Dios no hizo todo. Dios hizo lo bueno, lo malo. Dios hizo todas las cosas, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas. Pero somos la niñez de sus ojos. Estamos bajo la cubierta de sus alas. Amén. La palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Esperanza mía y castillo mío es mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Por qué no tomas el Salmo 91 y lo lees para tu vida? Pero lo pones en primera persona. Y dices, yo que habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del que todo lo puede. Y cuando llegues al punto de que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Es tiempo, iglesia. Pónganse de pie. Esto está muchísimo. Pues ese es el nuevo. Ese es el nuevo que está. Sí, ese está. Pásame. Vamos a comprar micrófonos nuevos. Pásame otro. Gloria a Dios. Vamos a poner en la presencia del Señor este tiempo. Vamos a decirle al Señor, aquí está nuestra vida, Señor. Usted sí sabe a qué le tiene temor. Pero quiero decirle algo. En verdad, que por más que mi cerebro haya codificado que le tengo temor a las serpientes, por más que mi cerebro haya codificado el temor que le tengo a los ratones,
a las ratas de 2 patas y a todo lo que el mundo habla y a todo lo que nuestra psicología, nuestra mente, nuestra vida le ha puesto ese chip de temor. Yo he tenido la oportunidad de poner muchas cosas delante de la presencia del Señor. De las cosas en las que más le temía era a la multitud de muchas aguas, ¿sí? O sea, yo veo el agua y siento temor. Me da pánico ver el agua, el mar, el océano, ver todas esas multitudes de agua. Y cuando uno va en un avión pasando el Atlántico, usted siente más pavor. Y algún día le dije al Señor, gracias por todo lo que tú has hecho, pero ni el mar, ni el fuego, ni lo alto, ni lo bajo, nada me puede hacer sentir temor. Me acuerdo cuando estaba muy pequeño, pero tenía miedo a la oscuridad. Y yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado cuando pequeños, ¿verdad? La gran patología infantil del miedo a la oscuridad. Y a muchos les quedó, y algunos duermen con la luz prendida todavía, ¿cierto? De miedo al coco, ¿sí? Y a veces le decimos a nuestros hijos, siga molestando y verá que se lo echo al coco. Cuando pase el loco por aquí, se lo paso. Cosas como esas, que son formas como le inyectamos temor a la gente. Uy, tenga cuidado con esa enfermedad, porque esa vaina mata. Uy, ojo, échele ojo, es tenga cuidado, téngale temor. ¿Sí? Nuestro vocabulario, nuestro lenguaje. Uy, pilas, porque si no le pone cuidado a esa materia se le tira el semestre. Esa materia le daña la carrera. Uy, tenga cuidado que por esa calle matan y comen al muerto. Es decir, hay personas que están capacitadas y usadas para poner temor en la vida de las personas. Uy, cuidados al salir, tenga cuidado, vea, guarde la distancia. Uy, no, eso, pilas con esto, porque vea, eso está matando gente. Eso está, y créanme que hay una verdad más real de lo que está pasando que la realidad que nos están vendiendo. Yo simplemente les digo hoy, iglesia, la iglesia de Jesucristo avanza, la iglesia de Jesucristo no se detiene, la iglesia de Jesucristo ha creído en la obra de Cristo. Cierra sus ojos ahí donde está. Por mucho tiempo, y estando en mi momento de angustia, de salud, tuve temores. Y el Espíritu me dijo, no se ha perfeccionado mi amor en ti. Si hoy que estás en la prueba, si hoy que estás pasando por esa necesidad, sientes temor, yo tuve que pedirle perdón al Señor por eso que estaba viviendo, por ese temor que había venido sobre mi vida. Y no era temor ni siquiera a la muerte, porque hace muchos años no le tengo temor a la muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no le tengo temor porque yo me crea que soy un hombre que no le tiene temor a nada. No le tengo temor porque la palabra dice que no le debo sentir temor a la muerte. La palabra dice que no tengo por qué sentir temor a las circunstancias difíciles, porque si el amor de Dios se perfecciona en mí, su perfecto amor echa fuera todo temor. Hoy hay momentos difíciles, circunstancias difíciles, en donde tenemos temor a perder nuestra casa, en donde tenemos temor a perder nuestro hogar, en donde tenemos temor a perder nuestros hijos. Pero el Señor hoy está aquí para decirte que el temor lo único que va a hacer es llamar las cosas de las tinieblas, las llama, como pasó con Job. Cuando te predispones en temor a no hacer las cosas porque algo te puede pasar,
estás entrando en una dimensión de atracción de cosas que no son reales para tu vida, que no es la verdad de Dios para tu vida. Por eso entrégale todos los temores al Señor ahora. Declara eso allí donde estás. Decláralo. Puede ser en voz baja, como quieras, en voz alta. Entrega esos temores. Así sea por una cucaracha, pero entrégalo. Déjaselo al Señor. Una cucaracha cuando se pone debajo del pie tuyo, traquea. Tu pie no se levanta y tú sales por las alturas volando del poder de ese insecto. Tal vez no lo mates porque es creación de Dios, pero si te molesta tanto, pues quítalo, deséchalo. Pero no tienes por qué sentir temor ni a la creación de Dios, ni a las cosas. Dios no ha puesto en nosotros espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de dominio propio. Dominio propio es dominar tus emociones por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Tienes algún problema económico y tienes temor a perder tu casa? ¿Tienes temor a perder tu empleo? ¿Tienes temor a perder tu esposa? ¿Tienes temor a perder tus hijos? ¿Tienes temor a la soledad? ¿Tienes temor al desengaño? ¿Tienes temor a la infidelidad? ¿A qué tienes temor? No puedes seguir teniendo temor, porque si tú continúas en temor de las cosas que pasan y dejan de pasar a tu alrededor, es porque el perfecto amor de Dios, porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en ti. Yo te pido hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que tu perfecto amor, que el que por medio del Espíritu hemos recibido y ha llenado nuestro espíritu, como dice tu palabra, te pido, Señor, que tu amor en nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo llene la casa, como ese perfume que llena la casa. No como una medida métrica de estar lleno, sino como un todo en nuestra vida, el todo, lo que invade cada rincón de nuestra vida. Permite que tu amor, que llena todas las áreas de nuestra vida, nos permite entender tu verdad. Pero gracias porque tú nos facultas, dice el Señor, para poderte amar. Facúltanos, empodéranos, habilítanos, danos de ti todo el conocimiento de tu verdad para poderte amar, porque es la única forma que te podemos amar. Quita todo engaño de temor, todo engaño de ansiedad, todo engaño de depresión, todo engaño que nos está separando del amor de Dios. Todo engaño que nos está separando de la verdad que debe de fluir por medio de la fe en nuestras vidas. Vida en nuestro espíritu, vida en nuestro cuerpo, prosperidad, paz, gozo. Quita todo lo que nos engaña, quita todo lo que nos crea temor, quita todo engaño de las tinieblas en el nombre de Jesús. Declaramos vida de Dios. Todo temor se va. Ya todo está hecho, iglesia, para ti, dice el Señor. Ya todo está hecho. Todo fue hecho para ti. Tus oraciones no van a hacer que Dios haga nada. Dios ya lo hizo todo para ti. Tus oraciones activan tu fe para que tú puedas entrar en la presencia de Dios y puedas hacer cosas grandes con tu vida. Tu oración declara lo que Dios dice. Por eso las oraciones de tu boca deben de ser oraciones de la palabra, porque Dios está puesto. Dice la palabra que el Espíritu está atento a ejecutar la palabra que tú declaras. La palabra de Dios, la Biblia, los dichos de la boca de Dios. Gracias, Señor, te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia.
con la fe, con el creer, para recibir cada día todo lo mejor que ya fue hecho para nosotros.